Bajo el sol implacable, Julia Spencer yacía atada al áspero tronco de una acacia solitaria, cada músculo temblando por el agotamiento. La sabana africana se extendía sin fin en todas direcciones. Un mar de hierba reseca que crujía bajo los pies como pergamino quebradizo. Sobre ella, una manada de leones avanzaba, sus ojos dorados reluciendo con curiosidad y hambre. El pecho de Julia se alzó con fuerza. Su garganta ardía como si papel de lija rascara cada respiración. Se preguntó, en ese instante insoportable, si la naturaleza salvaje que había jurado proteger sería quien la destruyera, o quien la salvaría a continuación. La historia de Julia comenzó a miles de kilómetros de allí, en un modesto apartamento con vistas a la reluciente bahía de San Francisco. Cada amanecer, la luz danzaba sobre las aguas, pintando los rascacielos de la ciudad con destellos dorados. Amaba su vida, un trabajo estable en el zoológico de Los Ángeles. Charlas amistosas durante los cafés de fin de semana y viajes improvisados por la costa californiana que parecían eternos. Pero bajo esa superficie de aparente plenitud, una pregunta carcomía su alma. ¿Estaba marcando una verdadera diferencia o simplemente observando animales tras rejas de acero? Desde niña, Julia había sentido que toda criatura merecía la libertad de moverse, de vivir sin barrotes ni límites. Cuando un amigo le entregó un volante que buscaba voluntarios para un proyecto en Kenia, su corazón dio un vuelco. Se inscribió sin dudarlo. Meses después, cambió el tráfico urbano por los polvorientos senderos de la reserva Masai Neita. Familia y amigos le rogaron que se quedara, con voces entrelazadas de miedo y confusión. ¿Por qué dejar tanta comodidad para elegir la pobreza y el peligro? Julia solo sonreía, porque su corazón ya no latía en California, sino bajo el infinito cielo africano. Al llegar a la reserva, descubrió extremos jamás imaginados. De día, el sol golpeaba tan duro que la tierra se resquebrajaba en formas caprichosas. De noche, la temperatura caía en picado y el viento traía risas de hienas y los rugidos distantes de los leones. En ese lugar indómito, Julia se sentía más viva, hasta que un desliz casi le costó la vida. Durante su primera semana, maravillada al ver una manada de cebras galopando en una colina cercana, Julia se apartó del grupo para fotografiarlas. Solo pensó tomarse 5 minutos. Pero la sabana no perdona. Una ráfaga de viento le inyectó polvo en los ojos. La senda desapareció bajo una nube de tierra y, en un instante, Julia se encontró completamente sola, sin radio, sin mapa, sin rumbo. Durante 1 hora vagó temblando de terror, hasta que un patrulla local captó su señal débil. Esa sensación de aislamiento absoluto se grabó en su memoria. En la naturaleza, la curiosidad sin control puede matarte. No obstante, ese error la forjó con humildad. Volvió a la base decidida a aprender, a no subestimar nunca más la inmensidad del lugar. Tras meses de entrenamiento, recibió su primer patrullaje en solitario. Empacó meticulosamente agua suficiente, mapas resistentes, radio confiable y un pequeño kit de defensa personal. Al amanecer, se subió a un viejo todoterreno, cada sentido alerta, convencida de estar preparada, hasta que, 1 hora después, todo cambió. El cielo era un azul inmaculado. A las 7 de la mañana, el sol ya abrasaba el aire. Al girar por un sendero, Julia vio un camión gris medio oculto entre arbustos, sin matrícula ni insignias. 2 hombres de rostros impasibles permanecían junto al vehículo. Intrigada y cautelosa, Julia apagó el motor y avanzó con los binoculares. Su corazón latía a 1000 por minuto. Los hombres la observaron sin hablar. Cuando ella levantó la mano para indicarles que detuvieran la máquina, ellos obedecieron. Al acercarse, su pecho se estremeció. En la caja yacía un rinoceronte macho adulto, con las patas encadenadas y un charco de sangre cerca de una herida reciente en el hombro. Julia supo al instante que se enfrentaba a una operación de caza furtiva. Antes de que pudiera pedir auxilio, la asaltaron, la ataron a un árbol y la dejaron allí sola y vulnerable. El sol implacable le pegaba en la nuca, el polvo se adhería a su sudor y cada respiración ardía en su garganta. El terror amenazaba con devorarla mientras recordaba las estadísticas. Más de 500 rinocerontes mueren cada año en África por el comercio ilegal de sus cuernos. Justo cuando creyó que todo había terminado, escuchó un suave susurro en la hierba. Una manada de leonas emergió con pasos cautelosos, formando un semicírculo a su alrededor.
Sus cuerpos poderosos se movían con la elegancia de fluidos dorados. Julia contuvo la respiración. Tras ellas, apareció un majestuoso león macho, la melena alborotada, una cicatriz reciente marcando su pecho. Al instante lo reconoció. Era el mismo que había salvado meses atrás. Aquel día, aún novata, Julia había encontrado a ese león atrapado en una trampa de metal, herido y aterrorizado. Mientras sus colegas abatían la mirada por miedo, ella se sentó junto a él, hablándole en voz baja hasta que su pánico cedió. 3 días después, el león permitió que los guardabosques lo liberaran. Desde entonces, no regresó jamás a su manada. Permaneció cerca de la base, como un guardián silencioso. Ahora el guardián afiló sus garras contra las cuerdas que aprisionaban a Julia. Cada desgarrón resonó en su corazón. Cuando la última cuerda cedió, ella cayó al polvo, sollozando de alivio. El león rozó su hombro con suavidad, confirmando su libertad, y luego se volvió hacia los furtivos, cuyos rostros blanquearon de miedo. Con manos temblorosas, Julia tomó el radio y habló con voz firme. Incidente de caza furtiva. Rinoceronte en peligro. Envíen refuerzos de inmediato. El eco de la respuesta llegó en cuestión de minutos. Ruidos de vehículos y sirenas rasgaron el silencio del seno salvaje. En menos de una hora, guardias y policías rastrearon las huellas de los neumáticos en la tierra roja y detuvieron a 2 cazadores cerca de la frontera de la reserva. Pero el rescate no terminó ahí. El rinoceronte, aún tembloroso y desangrado, fue llevado a una enfermería móvil. Allí, un veterinario limpió y suturó su herida, mientras Julia permanecía a su lado, murmurando palabras de calma. 3 días después, al atardecer, Julia condujo al rinoceronte a las colinas junto al lago Neita. Con cuidado, sostuvo la puerta de un corral improvisado, y el animal, tras un instante de indecisión, avanzó lentamente hacia la hierba alta. Cada pisada, un testimonio de supervivencia. Esa noche, Julia regresó a su cabaña rústica al filo de la reserva. El techo de láminas crujía bajo la brisa, pero dentro, la cálida luz de una pequeña lámpara proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de madera. Preparó té, puso un disco de jazz en un viejo tocadiscos y se sentó junto a la ventana con su diario abierto. Escribió: «Hoy presencié 2 milagros. La gratitud de un león que nunca olvidó y la fuerza de un rinoceronte que recibió una segunda oportunidad. No sé qué traerá el mañana, pero sé que lo que damos con todo el corazón vuelve a nosotros de maneras insospechadas». Fuera, la noche vibraba con vida. A lo lejos, unos ojos ámbar brillaban entre la hierba alta, recordatorios de que en la naturaleza, la memoria y la gratitud perduran más allá de nuestra comprensión. Julia sonrió sin miedo y agradecida, sabiendo que la bondad plantada hoy podría florecer en la salvación de mañana. Si esta historia agitó tu corazón, compártela con quien crea que este mundo vale la pena proteger. Y recuerda, cada pequeño acto de amor, por silencioso que sea, puede rugir de vuelta para salvarte cuando menos lo esperes.